sobre etnozoología, tan importante para el desarrollo particularmente de las investigaciones aquí en Catamarca. También agradecer a la organización del Congreso por la posibilidad de esta participación virtual, enviando un video, porque si no, no hubiera sido posible estar este año en la JAES. Sin embargo, lamento profundamente no poder estar ahí. Las JAES son un espacio de crecimiento personal y académico y me hubiera encantado compartir estos días con ustedes, así que les deseo lo mejor y que disfruten las JAES, El Dorado y Misiones durante estos días. Para pasar a mi presentación, la idea es un poco contar el camino que me llevó desde la biología a la etnozoología, transitando desde mi carrera de grado hasta la carrera de posgrado y a las investigaciones que desarrollamos ahora en la actualidad en la provincia de Catamarca. Más allá de las presentaciones formales de cuál es el grupo en el cual estoy trabajando, cuáles son las líneas de investigación, me parecía interesante hablar un poco sobre la historia de vida, que fue lo que me llevó a trabajar de esta manera en la conservación de murciélagos. En mi caso somos la primera generación de personas que han accedido a estudios universitarios, ya que la familia, tanto de mi padre como de mi madre, vienen del campo y han sido agricultores o han criado ganado. Y esto ha guiado un poco este traspaso desde la biología a la etnozoología. Cuando estaba realizando mis tareas de campo durante la carrera de grado, nos veíamos envueltos casi siempre en situaciones como la que vemos en la foto, ya sea porque nosotros nos acercábamos a los pobladores locales a consultarles sobre dónde podíamos encontrar murciélagos, o que ellos se acercaban para ver cuál era la tarea que nosotros estábamos realizando. Y en esos diálogos nos fuimos dando cuenta que el problema de la conservación de los murciélagos era más bien social, aunque tenía un componente sociocultural, no solamente ecológico y biológico. Luego, durante las experiencias de trabajo en la gestión en la provincia, también nos dimos cuenta que había otro grupo de actores que tenían que ver con la conservación de los murciélagos, que era sin duda diferente de los que nosotros habíamos conocido en la parte académica. Una de las cosas que realizaba mi familia era criar caballos de carrera, y una de las catástrofes que podían llegar a pasar es que un murciélago hematófago picara, como ellos decían, a los caballos previos a una carrera, ya que se bajaba el rendimiento. Entonces me di cuenta que mucho de lo que tenía que ver con la conservación de los murciélagos tenía que ver con la capacidad que nosotros teníamos de dar respuestas a la solución de estos conflictos que se generan con los murciélagos. Ahora, pasando un poco a presentar a los murciélagos son un grupo súper diverso, son mamíferos, son los únicos capaces de volar, son animales muy longevos, tienen una tasa reproductiva muy baja, tienen comportamientos complejos. Algunas especies incluso son migratorias, y tanto sus comportamientos de forrajeo como sus sitios de refugio y demás hace que tengan grandes áreas de acción. Poseen variados hábitos alimenticios, y estos hábitos alimenticios se relacionan a su vez con la importancia que tiene para los ecosistemas y para el bienestar humano. Por lo general, cuando hablamos de los murciélagos, tenemos una idea de que son pocas especies, pero en realidad son muchísimas. En el mundo hay más de 1.400, en América Latina hay más de 1.300 especies. En Argentina tenemos registradas al momento 70 especies, y en la provincia de Catamarca, que es donde yo trabajo, hay 20 especies. Esto implica que no es lo mismo trabajar en conservación de murciélagos si uno está, por ejemplo, en Misiones, o si uno está en Catamarca. Por ejemplo, si nos vamos a Patagonia, el ensamble de murciélagos está compuesto de solamente 5 especies, y en su mayoría son todas especies insectívoras. En Catamarca las especies ya son 20, y tenemos especies tanto insectívoras como la presencia de la especie hematófaga, y también especies frugívoras. Y en Misiones, que es donde están ustedes ahora, hay muchísimas especies, y podemos encontrar murciélagos insectívoros, hematófagos, frugívoros, y también predadores de otros vertebrados pequeños. Ahora, estas características biológicas de los murciélagos
cómo representan o qué impacto tienen en la conservación. Una de las cosas que solemos aclarar en un principio es que no son roedores. Esos ciclos cortos de vida y rápidos que tienen los roedores, los murciélagos no se dan, son ciclos de vida largos, y si lo quisiéramos comparar con otra especie icónica de la conservación en Argentina, podríamos decir que están más cerca de un yaguareté o de un carnívoro grande que de un roedor, ya que los ciclos de vida son largos y las áreas de acción son muy grandes. Sin embargo, los murciélagos no son carismáticos desde el punto de vista o desde la construcción del término para la conservación. Uno de los ejemplos que sabemos dar es el caso de la ardilla de vientre rojo, que si bien es una especie exótica que puede producir daños o perjuicios al humano, como es una especie carismática, es difícil realizar acciones de control o de manejo de esas poblaciones. En el caso de los murciélagos se consideran no carismáticos y las acciones de conservación, o mejor dicho, de manejo para el control de poblaciones de murciélagos que se permiten son otras. Incluso algunas especies de murciélagos están en peligro de extinción, mientras que otras tienen poblaciones viables todavía. Sin embargo, los roles ecológicos que cumplen los murciélagos son irreemplazables, es decir, que no hay ninguna tecnología que pueda reemplazar la polinización, la dispersión de semillas o el control de diferentes especies, ya sean de vertebrados o de insectos, que los murciélagos realizan. Y encima, estos roles ecológicos tienen un impacto en el bienestar humano. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos insectívoros, al controlar o regular poblaciones de insectos que pueden ser vectores de enfermedades o plagas de cultivo, aportan o contribuyen al bienestar humano. Durante la presentación me gustaba representar como tres dinámicas que fui viviendo a lo largo de esta carrera. Una de ellas es la dinámica académica. Me sorprende hoy acordarme de que muchas veces cuando realizábamos las tareas de campo, el consejo de nuestros formadores era que no hablemos con los pobladores locales, porque por ejemplo, si estábamos trabajando con una especie que estaba en peligro de extinción, atraíamos la atención de los pobladores sobre esa especie. Entonces me di cuenta que habíamos tenido o una malformación o una escasa formación en cuestiones que tenían que ver con el tratamiento de estos temas y las comunidades locales. Entonces tenemos una escasa formación en la carrera de grado con cuestiones que tienen que ver con la antropología, la etnobiología, y si bien las currículas son complicadas y agregar conocimientos sobre todas las disciplinas es realmente difícil para los planes de estudio, tampoco habíamos tenido, aunque sea alguna experiencia que sea disparadora. En mi caso, una de las materias en las cuales yo cursaba teníamos un contacto con la comunidad, y es ahí donde uno, aunque sea a través de esa experiencia, podía ver la salida o abrir el panorama a estas cuestiones que tenían que ver más con cuestiones sociales que biológicas. Sin embargo, hoy en día lo participativo está muchísimo más de moda. Tendrá que ver, por ejemplo, en las redes sociales, pero sin duda cuando uno conversa hoy con alumnos de biología, tienen mucho más en claro esta necesidad de la biología, poder acercarse a las comunidades y trabajar en conjunto estas temáticas. Por otro lado, en cuanto a la dinámica ecológica, en mi caso fue la biología de la conservación, en la cual yo empecé a desarrollar todas estas cuestiones biológicas en cuanto a la conservación de murciélagos, que es una disciplina que nos guiaba en el qué, cómo, dónde y cuándo nosotros podíamos aplicar acciones de conservación. Pero sin duda, cuando nosotros analizamos las publicaciones en torno a esta disciplina, los estudios que se presentan están casi todos abordados para especies amenazadas, esto hablando en caso de la fauna silvestre, en ecosistemas que están en buen estado de conservación o considerados prístinos. Iconográficamente se representa por animales carismáticos, ¿sí? Y en ambientes en donde el humano está excluido. Si bien tiene una presentación interdisciplinaria, se dejan de lado los saberes locales y solamente se atienden a aquellas cuestiones que tienen que ver con la disciplina de la ecología. Y el objetivo principal de esta disciplina no es descriptivo o explicativo, sino más bien prescriptivo, ya que tiene una intención clara, que es que se haga
se lleve adelante la conservación de las especies. Y sin duda, la categorización que nosotros le damos a los murciélagos influye sumamente en cómo nosotros vamos desde la biología de la conservación para tratar la conservación particularmente de los murciélagos. Ahora, ¿cuál es la cuestión? A nivel mundial, estos son los datos que aquí se presentan, hay especies que están extintos o que están críticamente amenazados, pero muchos de esas especies no pueden ser catalogadas dentro de una categoría de conservación porque no existen datos para evaluar, por ejemplo, sus poblaciones, ya que es muy difícil llegar a saber el tamaño poblacional de una especie de murciélago. Además, también se sabe muy poco sobre el impacto real o se ha dimensionado muy poco cómo las amenazas que están planteadas para los murciélagos impactan realmente en las poblaciones en cuanto a cómo se pueden cuantificar. Y otra característica es que muchos de esos conflictos o de esas amenazas tienen que ver con los conflictos y con las acciones particulares que se realizan contra los murciélagos, ya sea en las zonas urbanas y demás, sin distinguir qué tipo de especie es sobre la cual nosotros estamos realizando esos manejos. Afortunadamente para Argentina tenemos una categorización de mamíferos. ¿Por qué afortunadamente? Porque estas categorías a nivel internacional hablan de lo que ocurre en una escala muy grande, que puede ser muy diferente de la situación que esas especies pueden vivir a nivel regional o a nivel de un país. En el caso de la categorización para Argentina, los murciélagos forman parte de esa categorización y nuevamente muchas de las especies de murciélagos están con datos deficientes, es decir, no pueden ser evaluadas o categorizadas porque no se tienen los datos para poder hacer esas evaluaciones, sobre todo los datos poblacionales. Sin embargo, como vemos, hay muchas especies que tienen algún grado de amenaza y mientras que las que están dentro de las categorías de preocupación menor, muchas son las que cumplen roles indispensables, por ejemplo, en agroecosistemas o en ciudades. Ahora, siguiendo un poco cómo hemos avanzado en esta disciplina o en la biología de la conservación, hago un recorte de lo que por ahí nos llevó en Córdoba, los trabajos que realizamos, que desde estudios muy particulares de especies que se iban haciendo a estudios de riqueza, después culminaban en trabajos que tenían que ver más con la gestión que se podía llegar a realizar de esos murciélagos dentro, por ejemplo, de un ámbito provincial. Sin duda la categorización que recién les mencionaba de Argentina también es otro elemento que va más allá del simple conocimiento, digamos, de la ecología o de la biología o el estado de conservación, sino que son más bien herramientas de conservación. Ahora, cuando nosotros llevamos esto a otras provincias o cambiamos de lugar de trabajo, como en este caso que cambiamos el lugar de trabajo a Catamarca, la situación es como que vuelve a estar de cero, ¿no? O sea, se conoce muy poco sobre las especies en el lugar y mucho menos se conoce sobre el estado de las poblaciones en ese sitio. Incluso desde el año 2019 que salió la categoría hasta la actualidad, en Argentina se han descrito 4 especies nuevas, incluso nuevas para la ciencia, por lo cual ese estado de conocimiento necesario para saber cómo están las poblaciones de murciélagos y poder avanzar sobre las acciones de conservación son sumamente complicadas y complejas como para planear qué hacer. Siguiendo con las dinámicas sociales, la disciplina que más ha abordado la interacción humano-fauna silvestre ha sido las dimensiones humanas de la conservación, que deriva de la socioecología. Y la tendencia en cuanto a las publicaciones con respecto a esta disciplina, la mayoría abordan los conflictos humanos-fauna silvestre, interacciones que tienen que ver con especies que están amenazadas, más que todo. Los pobladores que participan o a los cuales están dirigidos los trabajos tienen que ver con aquellos pobladores asociados a las áreas naturales protegidas o a las áreas prístinas o en estado de conservación suficiente como para soportar estas especies amenazadas.
Hay un gran avance en cuanto a lo que es el trabajo inter y transdisciplinario, ya que muchas de esas acciones se planean junto con los pobladores locales y se ha hecho un esfuerzo muy grande en la incorporación de profesionales que tengan que ver con otras áreas asociadas a las ciencias sociales, como por ejemplo antropólogos y psicólogos. El objetivo de esta disciplina es entender, explicar, prever, pero cambiar pensamientos y acciones humanas, ¿sí? Que tengan que ver con la conservación y el manejo de la vida silvestre. Una de los marcos conceptuales más interesantes, que si bien está en revisión y que todavía se está construyendo, incluso desde lo lingüístico, desde qué concepto y cómo lo definimos cada uno, es la coexistencia con la fauna silvestre. En Argentina hay pocos trabajos que aborden las dimensiones humanas para la conservación de los murciélagos. La mayoría de ellos están centrados en los conflictos que se generan cuando una colonia de murciélagos se instala en una construcción humana. Otros avanzan sobre cuáles son las percepciones y las actitudes y cuáles son las acciones que de esas percepciones y actitudes pueden derivarse para el manejo de los murciélagos. Incluso desde lo que es el marco conceptual de los IBEOS, de las contribuciones de la naturaleza al hombre, se han realizado publicaciones en donde se incluyen a los murciélagos, de todos los mamíferos, pero se los incluye a los murciélagos. Pero sin embargo hay muchas cuestiones que nos quedan por abordar, ya que o no se abordan desde el área académica o desde la conservación, que tienen que ver, por ejemplo, con la instauración de proyectos de energía verde, como pueden ser parques eólicos que también afectan las poblaciones de murciélagos, o incluso un conflicto súper extendido en toda la Argentina o en casi todas las provincias que tienen que ver justamente con el murciélago hematófago y el ataque al ganado y la consecuente aumento de casos de rabia, por ejemplo, apareciente en algunos lugares, y también más recientemente el coronavirus, es decir, el asociar a los murciélagos con enfermedades zoonóticas, que suele ser una de las razones por las cuales se termina teniendo una percepción negativa o una aversión a los murciélagos. Entonces, desde las dimensiones humanas de la conservación, el marco conceptual de la coexistencia nos parece interesante para poder analizar la variedad que existe en cuanto a la interacción humano-murciélago, ya que tiene en cuenta, por un lado, el estado de conservación de las poblaciones de murciélago y por otro lado, cómo es el impacto de esa interacción en los pobladores locales. Podemos ver que se dan una variedad de situaciones en torno a eso, que pueden ir desde poblaciones que están en un estado de conservación muy crítico y se ven afectadas por acciones como por ejemplo la tala y algunas actividades antrópicas. También podemos ver situaciones en donde hay especies que están en buen estado de conservación, sin embargo el componente social se ve muy afectado porque pueden estar relacionados a alguna zoonosis, o por el contrario que el componente social se vea muy beneficiado, por ejemplo, de hacer turismo de observación con los murciélagos, o incluso, como decíamos antes, reciban el beneficio del control de plagas de alguno de sus cultivos. Sin embargo, para llevar adelante estas investigaciones tenemos que avanzar muchísimo en la dimensión o en la cuantificación de los conflictos y de los beneficios, lo que lleva a avanzar muchísimo en muchos estudios biológicos y ecológicos necesarios para ver realmente cómo se dan estas interacciones. Para avanzar en este sentido, uno de los proyectos que llevamos adelante en la provincia de Catamarca tiene que ver con la valoración social ecológica de los murciélagos como enemigos naturales de Carpocapsa, que es un lepidóptero crepuscular que afecta a los nogales. Para eso se han realizado entrevistas a los productores que ya forman parte del proyecto de investigación de monitoreo de Carpocapsa desde hace más de 6 años, y también se han hecho capturas de murciélagos para ver cuáles son las especies que es factible encontrar dentro de las fincas. Se ha dado una situación o un estudio de caso
en donde en una de las casas de los productores hay una colonia de murciélagos de la especie Tadaria brasiliensis, que es una especie migratoria y que es frecuente encontrar colonias que sean sinantrópicas. Y ha surgido de la interacción con este producto la posibilidad o una posible solución, y es que esa colonia sea trasladada a un refugio artificial cerca de los nogales. Si bien esto es realmente muy complejo, este año tocaría hacer la exclusión de la colonia de la casa para llevarla al refugio artificial. Nos ha parecido sumamente interesante cómo se han dado estas charlas y cómo un proyecto que tenía que ver con el control de carpocapsia y manejo de agroecosistemas ha podido acoplarse a la idea de conservación de los murciélagos. Otro de los proyectos también en los que trabajamos tienen que ver con los sitios turísticos, como pueden ser las Cuevas de Oyola, que es la foto de atrás de la presentación, y los túneles de Merced, que son sitios en donde ya se proyectan actividades turísticas que tienen que ver con la regularización de patrimonios arqueológicos o arquitectónicos, en donde se conviven con especies de murciélagos, particularmente Desmodus rotundus, que es la especie esmatófaga, y como son localidades ganaderas, estamos analizando cuál es la interacción y cómo ese conflicto se va solucionando, particularmente en los túneles de la Merced, en donde incluso la colonia de murciélagos ha sido manejada o ha sido controlada, por ejemplo, por SENASA. Una de las actitudes o las acciones que ha llevado a cabo el poblador ha sido vacunar anualmente contra la rabia, evitando el conflicto, por lo menos lo que tiene que ver en cuanto a la transmisión de enfermedades. Entonces, llegando a la etnozoología desde la biología de la conservación y de las dimensiones humanas de la conservación, nos parece como una disciplina mucho más basal, que lleva muchos años más de desarrollo, y que tal vez desde la conservación de la fauna silvestre la estamos descubriendo tarde, porque nos ha ofrecido elementos más ricos para analizar el complejo de la relación del humano con los murciélagos. Sin duda, los métodos etnográficos que tienen que ver con la permanencia de una relación a largo plazo con los pobladores locales permiten desarrollar un verdadero diálogo de saberes, en donde los conocimientos, por un lado, de los grupos de investigación y por otro lado de los pobladores locales se combinen para lograr un cambio sociocultural que favorezca la conservación de la fauna silvestre. Y las soluciones, que muchas veces, incluso desde las dimensiones humanas de la conservación, se habla de que no son soluciones mágicas, sino que son procesos a los cuales nos acompañamos mutuamente y en donde tenemos que ir revisando todo el tiempo estas soluciones, como por ejemplo la que planteaba el productor, que necesitan monitoreos y necesitan un permanente seguimiento para ver que tenga un impacto positivo en ambos sentidos o en ambas variables, en la situación de la conservación de la fauna silvestre y también de la interacción con los pobladores. Entonces, pensando en la etnozoología como una disciplina basal para la conservación de la fauna silvestre, es necesario integrar y avanzar todas estas disciplinas y todos estos conceptos que se vienen desarrollando. La formación en etnozoología debería pasar a ser como mínimo una experiencia que uno pudiera obtener desde un ámbito académico, y que no la selección de hacer etnozoología tenga que ver, por ejemplo, con la historia de vida o la experiencia personal de una persona. Hablar sobre el mapa de actores que tienen que ver con la gestión de la fauna silvestre, poniendo el protagonista principal al poblador local, que es el que tiene el custodio del territorio y el cual se enfrenta día a día con la fauna silvestre, es esencial. Hay que pensar en tal vez generar un actor extra que no es el investigador y que no es quien está a cargo de
las instituciones públicas que pueda hacer el nexo, digamos, entre todos estos eslabones y todos estos actores, que puede ser un gestor para la fauna silvestre. En este rol ingresan, por ejemplo, las ONG, como puede ser el Programa de Conservación de Murciélagos, que atiende a diferentes partes, como por ejemplo la investigación, la educación y la difusión y las acciones de conservación necesarias para llegar a la conservación de los murciélagos. Sin duda, la inter y transdisciplina es esencial, no solamente mediante el diálogo de saberes incluido o especialmente con los productores, sino también con la incorporación de otras disciplinas u otros actores como pueden ser antropólogos y sociólogos, porque la formación y la guía que puede ofrecer alguien que tenga la formación en biología no va a ser suficiente para llegar a analizar el complejo que tiene estas interacciones murciélagos humanos. Y sin duda buscar el trabajo a largo plazo, no solamente con las comunidades locales, sino también con las autoridades de aplicación, porque es necesario, por ejemplo, integrar áreas. En cuanto a la gestión para la conservación de los murciélagos, durante estos años vemos que la conservación de los murciélagos pasa por el Ministerio de Educación, donde hay escuelas que tienen presentes colonias de murciélagos, el Ministerio de Producción, en donde sabemos que se encuentran los ganaderos que a veces tienen conflicto con desmodos rotundos, o están los productores que reciben beneficios de los murciélagos, y las autoridades de aplicaciones clásicas, como pueden ser Ambiente, que trabajan específicamente en la conservación de la fauna silvestre. Lo que sí es interesante, y no soy yo quien lo dice, es que pensemos en las actividades participativas, pero que sin duda tienen que ver con un trabajo mucho más profundo y etnográfico en los territorios, y que no es solamente hacer una encuesta, o que el impacto o la acción o el cambio sociocultural sin duda no se va a hacer de simplemente de relevar cuál es la situación o cuál es el conflicto con los pobladores locales. Desde la experiencia que nosotros hemos tenido como grupo de investigación, como yo les decía anteriormente, este era un grupo de investigación que se dedicaba específicamente al control de plagas, y vienen los murciélagos a irrumpir en esa dinámica con lo que es la conservación de la fauna silvestre, y es bien interesante analizar y ponerse a plantear, cuando queremos traer la participación de los pobladores, bueno, cuál va a ser el nivel de participación de los pobladores en nuestras investigaciones, cuál va a ser esa escala a la cual estamos dispuestos a llegar con los pobladores. Sin duda, trabajar con marcos conceptuales que hayan avanzado en este sentido. La etnozoología para la conservación de la fauna a mí me representa un poco eso, pero en el caso, por ejemplo, de los agroecosistemas, avanzar en cuestiones como la agroecología, que ya tienen incorporado el diálogo de saberes, y donde saben que el conocimiento que está en manos de los productores locales es esencial para seguir avanzando en las transformaciones socioculturales necesarias para llevar adelante la conservación de la fauna silvestre, o como la IBEX, que habla sobre las contribuciones de la naturaleza hacia los humanos. Saber que, y esto parece básico, pero muchas veces no se tiene en cuenta cuando incorporamos a alguien que trabaja en cuestiones sociales, que las relaciones que se van a forjar con la comunidad van a ser a largo plazo, y que por lo tanto hay que mantener de alguna forma esa interacción y alimentarla con cuestiones positivas y con discusiones que nos lleven a acciones concretas, a probar y juntos, digamos, las soluciones que nos planteemos. Dejar un poco el miedo a las demandas de las comunidades locales. En muchos de los grupos en los que trabajamos, el miedo principal es decir, si yo le doy la voz al productor, el productor me va a decir que tiene problemas con cosas que yo no le puedo solucionar. Eso es un miedo súper común, y muchas veces es un freno o una limitante de los grupos de investigaciones para decidirse a trabajar en cuestiones que tengan que ver con la incorporación de los productores locales o de los pobladores locales.
Para la conservación de la fauna silvestre y particularmente los murciélagos, muchas veces nosotros hemos evitado trabajar con los conflictos, es decir, vamos a hablar de todas las especies menos del hematófago porque sabemos que con esa especie hay como mucho conflicto. Lo que han venido demostrando en los trabajos que es exactamente lo contrario. Es muy difícil trabajar en conservación de fauna silvestre pretendiendo un cambio en los productores en cuanto a la percepción que tienen sobre los murciélagos si no se abordan primero estos conflictos y se buscan soluciones conjuntas con los pobladores a estos conflictos, para lo cual tal vez sería necesario plantear la posibilidad de umbrales de daño y otro tipo de parámetros que nos ayuden a trabajar sobre eso. Y sin duda, volver a cuál es la dimensión del conflicto y del beneficio, ya sea un conflicto como es el ganado con el desmodo rotundo o los beneficios. Particularmente en nuestro proyecto de investigación, por ejemplo, debemos determinar molecularmente o a través de las dietas de los murciélagos que realmente los murciélagos están consumiendo a Carpocapsa y ver cuánto consumen, y todo eso es cuantificación, sin duda es costosa desde el punto de vista del desarrollo del trabajo que hay que realizar, pero no permite que nosotros tengamos una relación frontal y clara con respecto a la conservación de los murciélagos y el control de la Carpocapsa. Entonces hay que invertir muchísimo esfuerzo en cosas que son biológicas y ecológicas porque son como la carta de presentación o el ofrecimiento del conocimiento que nos va a permitir participar a los investigadores de ese diálogo de saberes con los productores. Dejo mi mail por cualquier consulta, lamento no poder hacer la interacción posterior a la presentación, así que dejo mi mail y cualquier consulta y cualquier duda que tengan con respecto al proyecto o aporte será súper bienvenido.